Buenas noches, Juan Carlos, y a todos los que nos ven a través de la Red 1. Buenas noches, Álvaro. Desde Santa Cruz también le saludamos. Gracias por acompañarnos. Álvaro, lo primero que le pregunto, ¿cómo califica o cómo lo ha recibido, cómo ha recibido en lo personal usted el calificativo que le ha dado el expresidente y su ex, obviamente, compañero en el gobierno, Evo Morales? Le ha dicho que usted es su Bueno, enemigo. me han entristecido las declaraciones del presidente Evo Morales y entiendo que eso es parte de este momento complicado que está viviendo el movimiento al socialismo con miras a potenciar su proyecto para los siguientes años. Álvaro, sin embargo, ¿a qué se debe esto? ¿Hay alguna razón, algún motivo justificado de por qué Evo Morales, como lo hemos escuchado textualmente y enseguida lo vamos a volver a escuchar, haga semejante calificativo de que usted ahora es un enemigo más? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo al interior del movimiento al socialismo es un riesgo de división muy peligroso desde mi punto de vista, y lo que hemos intentado nosotros es contribuir a que no se divida nuestro instrumento para que no regresen los golpistas y los masacradores del 2019, pero que a pesar de este esfuerzo que uno hace, no pensando en la persona, sino pensando en el pueblo, en la gente sacrificada, en la gente humilde. A pesar de eso, parece ser que las posiciones entre las dos cabezas, la cabeza social, el liderazgo histórico de Evo Morales, y la cabeza de Luis, que está en el gobierno, de Luis Arce, se siguen separando más y parece ser que ya se vuelve irreconciliable. Yo creo que el fondo de todo es eso, más allá de tal o cual palabra, de tal o cual declaración, no hay que verlo desde un punto de vista personal, no se hace la política desde el punto de vista de criterios morales personales, sino que se hace desde criterios de proyectos estratégicos. Usted nos cuenta y nos dice, Álvaro, que le ha dolido mucho, que no lo toma, sin embargo, hablando desde este punto de vista, desde la política, desde el punto de vista personal, sino lo toma como parte del proceso que está viviendo en este momento el movimiento al socialismo. Yo rescato algunas palabras que usted ha dicho. Dice que es parte de la aparente división del movimiento al socialismo, o sea, el MAS no se ha dividido todavía, y también nos dice que esta diferencia con el presidente Luis Arce de Evo Morales es irreconciliable. ¿Usted cree que no hay vuelta atrás? Mira lo que está pasando. Yo doy unas declaraciones empujando a la unidad, Cecilia, y la respuesta ha sido del lado arcista, criticarme de ser demasiado evista, y de los evistas de ser demasiado arcista. Lo que pasa es que yo soy un defensor del proyecto en su conjunto. Indígenas gobernando Bolivia, transformando, nacionalizando, repartiendo la riqueza. No estoy en esta pelea de personalidades. Y eso no les gusta a ambos. Han venido las críticas tanto del lado de los compañeros que están en el gobierno, porque he dicho claramente lo que le está fallando a Luis y lo que debería hacer, y también han venido las críticas del lado del compañero Evo, y creo que eso expresa, más allá de la persona Álvaro, eso está expresando que por ahora, ojalá que eso cambie, las posiciones de ambos liderazgos y de ambas estructuras políticas están apostando a la división, y eso me duele. Más allá de lo que digan de mí o me critiquen, a mí me duele de que este proyecto histórico que le ha dado a Bolivia los 14 años más importantes de crecimiento y de justicia social en los últimos 100 años, vaya a fracturarse. Eso es lo que me duele, y a pesar de lo que me digan, voy a seguir pugnando porque se unta. Pero sabe que, Cecilia, parece ser que del lado del compañero Evo Morales, creo que tomó la decisión de que va a ir solo y que no necesita de Luis y que no necesita del gobierno, y del lado de Luis y de la gente que lo acompaña, que van a ir solos y que no necesitan a Evo. Creo que esa es la conclusión que saco respecto a las repercusiones de mis declaraciones de juntar a ambas fuerzas. Creo que por hoy ambas fuerzas han optado por decir: no necesitamos a la otra fuerza y podemos ganar solos, lo que me parece preocupante porque puede llevar
ya no solamente la división a nivel de liderazgos y de estructuras políticas, sino que puede llegar a nivel de división de las bases, y eso para mí sería el peor de los resultados de estos enfrentamientos. Álvaro, usted habla en el análisis y con la experiencia política que tiene de división, de Evo Morales por su lado y Luis Arce por su lado. Pero también nos acaba de decir y comentar del proyecto político, que usted lo conoce bien, lo ha encabezado con Evo Morales casi 14 años. Mi pregunta es, si cada quien va por su lado, ¿qué pasa con el proyecto político, uno? ¿Qué pasa con la sigla? Lo que más me preocupa de esta probable división, que esperemos no se concretice, pero por hoy están así, se están separando. El riesgo en primer lugar es la derrota del 2025. Hoy por hoy, sumando las dos fuerzas, la que encabeza el líder histórico Evo Morales y la fuerza que encabeza el gobierno, el Estado a través de Luis Arce, unidas garantizan la victoria sin ningún problema el 2025. Divididas, hay el riesgo de que se pueda perder. Por primera vez después del 2006 a hoy, por primera vez el movimiento al socialismo, de ir dividido el 2025, las elecciones, pudiera poner en riesgo la victoria, y eso sería catastrófico para el país, porque ya sabemos lo que viene, Juan Carlos. Lo que viene es lo que hicieron el año 2020 a la cabeza de Murillo y de Áñez, hoy encarcelados. Murillo en Estados Unidos, Áñez acá, que es destruir el país y asesinar a campesinos, asesinar a alteños, asesinar a gente humilde. Álvaro, ¿y por qué cree que esta situación está o ha llegado dentro del movimiento del socialismo a este punto? Es decir, un punto que usted en este momento dice, parece que todo está hasta ahora, ¿no? Hay que ver obviamente qué pasa de aquí en el trayecto político hasta el 2025, pero parece que está muy marcado. Evo Morales, que quiere o que ha decidido, nos cuenta usted, nos dice en su análisis, ir solo, y Luis Arce, o la facción de Luis Arce también, ir solos por su lado, efectivamente. ¿Por qué el MAS llega a esta instancia? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Son varios elementos, pero yo creo que uno de ellos es un mal cálculo político. Creo que ambos estrategas o la gente que acompaña en la elaboración de la estrategia están calculando de que Evo no necesita a Luis para ganar y Luis no necesita a Evo para ganar, y que más bien es un estorbo Evo. Y creo que ese es un elemento de error político. Y claro, el gran liderazgo que se construyó desde el 2006 en torno a Evo Morales, que permitió unir todas las fuerzas populares, y luego que el poder de un Estado fuerte, redistributivo, consolidó ese liderazgo, hoy se ha fragmentado. Hay dos cabezas, y entre esas dos cabezas, una histórica y social y la otra más burocrática administrativa, lejos de encontrar mecanismos de acercamiento, cada vez se van distanciando. Y sabe que, Cecilia, yo creo que también aquí hay una falta de análisis político, comenzando desde nuestro presidente, desde Luis, porque le toca a él, y vuelvo aquí a insistir una y otra vez, le toca a Luis dar el primer paso. Le toca a él ir a tocar la puerta de Evo, reunirse, sentarse, aclarar cosas, calmar sus estructuras intermedias que están atacando a Evo de manera inmisericordia, y le toca a Evo también oír, reflexionar, saber que otro es el presidente, tomarse en cuenta mutuamente y plantearse el 2025 la recuperación del liderazgo indígena en el Estado, pero como parte no de una división, sino como parte de una continuidad de este proceso mejorada. Álvaro, comprenderá usted que por lo que ha significado el gobierno de casi 14 años al frente del partido más importante de la historia del país, así se considera el movimiento al socialismo, sus palabras han generado muchísimas repercusiones. Quiero que escuche lo que han dicho, por ejemplo, diputados del denominado alevista, el diputado Héctor Arce, para ser específicos con relación a estos últimos criterios que usted ha ido emitiendo. Lamentablemente hoy llegamos a la conclusión de que el hermano Álvaro García Linera es desleal, es malagradecido, hoy le da la espalda
y se arrima a los renovadores. Es uno más de los renovadores que hoy cuestionan, critican, igual que la derecha, al hermano Evo Morales. A ver, Álvaro, ¿usted es desleal? ¿Es malagradecido? Perdón, y le complemento algunas cositas para que queden claro. ¿Usted es renovador? ¿Usted es del ala dura? ¿Usted es evista? ¿Usted es arcista? A ver, yo soy del proceso de cambio. Yo he luchado por este proceso de cambio para que los indígenas gobiernen Bolivia. Y traigo una historia de lucha, de carcelamiento, de tortura. No soy un recién caído. Pero en todo caso, todo compañero tiene la libertad de decir lo que quiera. Yo respeto lo que dicen los compañeros. Solamente decir a todos ellos, a los que ahorita están en el dice y no dice, y que la política que nos ha llevado al gobierno era la gran política, no la pequeña política. Era la política de los proyectos para la gente. ¿Qué importa, Álvaro? Lo que importa es qué le decimos a la gente. ¿Cómo mejoramos la economía? ¿Cómo industrializamos? Así hemos llegado al gobierno. Así el movimiento indígena, popular y obrero del año 2006 ha llegado al poder, derrotando a todos los neoliberales, no enfrentándonos entre compañeros. Vuelvo a insistir, hago un llamado cariñoso y respetuoso a todos los militantes. Volvamos a discutir estos temas. ¿Cómo enfrentamos a la derecha? ¿Cómo elevamos los ingresos del Estado? ¿Cómo mejoramos mejoramos la renta dignidad para las personas mayores de 60 años? ¿Cómo hacemos para dar trabajo a los jóvenes que salen de las universidades? Eso discutamos. Lo otro es la pequeña política. Y yo nunca me he metido en ella, no voy a entrar a esa pequeña política, y convoco a los militantes del MAS, de las distintas alas, vayamos a lo central. Miren el espectáculo que estamos dando a la derecha. La derecha nos está viendo de este palco, aplaudiendo a uno, a otro y empujando a uno contra el otro, cuando debería ser la derecha la enjuiciada, la derecha la criticada, la derecha la enfrentada. Y no es así. Entonces, Álvaro es secundario. Álvaro, no importa, Álvaro. Lo que importa es el proyecto. Lo que importa es la gente, los 10, los 11 millones de bolivianos. Lo que importa son los indígenas, los comerciantes, los cooperativistas, los vecinos. Hablemos de ellos. Hablemos de cómo mejoramos su vida. En esa política me van a encontrar. En la otra política pequeña, de los dices y no dices a nivel personalizado, yo me alejo con respeto, porque nunca he formado parte de ella, ni pienso formar parte de ella. Por lo tanto, no voy a responder a ningún compañero. Voy a pedirles simplemente, hagan política en serio, hagan política estructural. Háblenle a la gente, no hablen entre ustedes, no hablen por uno respecto al otro, hablen al vecino, al campesino, al obrero, a ellos háblenle. Con ellos se hace la política, con eso ellos hemos llegado al gobierno, con ellos hemos hecho el mejor gobierno de la historia de Bolivia, con ello hemos sacado al 30% de los bolivianos de la extrema pobreza, con eso hemos nacionalizado, y ahora hay que hacer cosas mejores. Discutamos qué es lo mejor que podamos hacer a partir del 2025 para que la gente humilde de nuestro país tenga mejores condiciones de vida. Álvaro, uno de las frases que usted ha dicho y esta noche aquí con nosotros es que le toca a Luis Arce tocarle la puerta, valga la redundancia, a Evo Morales, que es su turno, que es su misión, digamos, en este momento, lo quiero entender así, tocar la puerta. Esto me hace pensar que sería agarrar el teléfono, reunirse o una llamada, digamos, ¿no?, entre ambos. Esto es lo que le cuestionan algunos integrantes del movimiento al socialismo del ala denominada evista. Por ejemplo, esto decía el diputado Arce en referencia a su reciente análisis y declaraciones. Escuchemos. Yo me pregunto, después del golpe de Estado han pasado casi 3 años. Hermano Álvaro, dígale al pueblo boliviano, sobre todo a nuestra militancia, ¿cuántas veces usted le llamó al hermano Evo Morales? ¿Cuántas veces usted le buscó para reunirse con el hermano Evo Morales? ¿Cuántas veces usted fue
al trópico, a su domicilio, a visitarlo para reunirse, para hablar. Hoy da recetas, recomendaciones. Él habla de un diálogo, de que debería haberse dado quizás más seguido en estos últimos 3 años. O quizás no sabe, si usted habló con Evo Morales durante todos estos 3 años, ¿no? Todos estos meses. Y si no es así, ¿usted cree que es tiempo de sentarse y dialogar, más aún después de estas declaraciones del fin de semana? Sí, bueno, con el compañero hemos tenido llamadas mutuas de uno y de otro lado y nos hemos visto varias veces, pero no se preocupen de Álvaro, no se preocupen de Álvaro García, preocúpense del pueblo, preocúpense de la unidad de nuestro instrumento. Dejen de lado ahí Álvaro, no pasa nada. Le voy a contar una anécdota, Cecilia. Cuando estábamos en el gobierno, había igual debates muy intensos en gabinete. Y varias veces, porque esa es la forma del debate sindical, del lenguaje sindical de nuestro compañero presidente Evo, había algunos ministros que los calificaba de traidores o de que eran sus enemigos. Y los ministros renunciaban. Y me tocaba a mí, por encargo del presidente Evo, ir a las casas de los compañeros ministros. Personas muy importantes en nuestra estructura de gobierno. Ir a ellos, porque yo era el vicepresidente, ir a su casa 2 días, 3 días, a tomar café, a llevar salteña para hablar y explicar que forma parte del lenguaje intenso que uno tiene en la vida sindical y que había que relativizar el uso de esas palabras. Y al final, después de 3, 4 días, los ministros regresaban. Muchas veces ni la prensa se enteró que renunciaron muy importantes ministros. Le estoy hablando del año 2007, del 2008, del 2009. Por lo menos me ha tocado a mí ir a la casa de unos 8 ministros, muy importantes entonces. No, ¿Quiénes, por ejemplo? Pero puedo comentarle ahorita rápidamente al compañero Andrés Solís Rada, pero hay otros más. El compañero Carlos Villegas, en fin. Pero le toca a un miembro del Ejecutivo, al presidente o a su vicepresidente, mejor al presidente, ir donde Evo. Porque para eso no es presidente. Yo no soy autoridad. Luis es autoridad. Evo es autoridad de un instrumento. Les toca, y especialmente a Luis, que es el presidente del Estado, ir, hablar. Compañero, ¿qué está pasando? Ver si se puede conciliar las cosas que se puedan. Y si resulta que sobre eso no hay reconciliación alguna, pues no. Asumir que el proyecto se divide, pero asumirlo de manera franca, de cara a las personas. No a través de los medios, no a través de los dices o los memes, porque eso lo único que hace es mostrar la pequeñez del debate político y la gente le está reclamando a nuestro instrumento debate de altura, debate estratégico. Eso es lo que importa hoy día. Ahora, sin embargo, Álvaro, usted lo sabe muy bien, que la política también está regida por señales que se puedan dar en determinado momento. Y en este preciso momento, para la militancia del movimiento al socialismo, me imagino que usted es militante del MAS. Por supuesto. ¿Ok? Para la militante de base. Por supuesto. Ok, no tiene ningún cargo. Ningún cargo. Ok. Como militante de base del movimiento al socialismo, las señales que se están dando en este momento son eso, precisamente de división. Agarrando el ejemplo que usted acaba de dar de lo que se hizo cuando era autoridad y de lo que ha pasado coyunturalmente estos días, ¿usted no ha pensado, no ameritaría que usted le dé un telefonazo a Evo Morales y le diga y le explique por qué usted no es su enemigo? Sin duda, ¿Lo va por a hacer? supuesto, ¿Lo por podría supuesto. hacer? Pero lo que no ahora no importa lo que hable Álvaro. Lo que importa es que hable Luis y Evo Morales. Álvaro es secundario. Lo principal es Evo y Luis. Y toda mi reflexión va dirigida a eso. Júntense, unan y reconstituyan la fuerza de este movimiento con cosas estratégicas. O, si ya, de manera definitiva, no hay reconciliación alguna, pues ya. Y díganle a la militancia. No vayamos con ambigüedades. Que diga la militancia al pueblo, oigan, esto ya es irreconciliable, a partir de ahora somos 2 cosas distintas, uno por su lado y el otro por su lado, y ya cada cual se irá ubicando. Pero esta ambigüedad de somos unidos pero no nos estamos enfrentando, le está haciendo daño al proyecto. De una vez que las cosas se definan, o reconstituimos, que es lo que yo deseo, pido,
reconstituimos la unidad de nuestro instrumento, o que se defina abierta y claramente y públicamente que son dos cosas distintas y que a partir de ahora caminarán por espacios paralelos diferentes, y el 2025 cada cual irá por su lado a la candidatura, y bueno, y sobre eso que los sectores sociales vayan tomando posición. Sería para mí trágico, porque intuyo que de darse esta separación entre estas dos cabezas, una burocrática política, Luis Arce, del gobierno, y otra social y histórica, Evo Morales, intuyo que eso va a fracturar el bloque popular y pone en riesgo la victoria del MAS el 2025. Álvaro, tomando en cuenta esta última posibilidad que usted dice, que finalmente las diferencias sean irreconciliables, ¿no? Que es una alternativa, obviamente. Dicen que en política todo es válido. Hay quienes han hecho el análisis de pensar que todo esto que está mostrando el movimiento del socialismo desde adentro hacia afuera, porque como usted decía, esto es mediático, se ven declaraciones, memes, bueno, los actores políticos de uno y otro lado declaran, se atacan, lo que estamos viviendo, la situación actual. Hay quienes se atreven a analizar que esto podría ser parte de una estrategia o de una cortina de humo, pero más por el lado de la estrategia, para pensar precisamente en la elección 2025. Una estrategia del mismo movimiento al socialismo con miras a la elección del 2025. ¿Es real lo que se está viviendo en el MAS? No, es real, lamentablemente es real, ¿no? Lo que pasa es que no se puede jugar con las expectativas de certidumbre de la gente. Y estas fisuras que se están produciendo a nivel de los liderazgos, de los aparatos políticos, van a llegar tarde o temprano a la base. Y eso sería catastrófico. Y de hecho, ya las heridas y los resentimientos que se están generando, fíjese el tono de muchos insultos que se lanzan entre compañeros, que hace un año éramos hermanos, eso genera heridas. Y esas heridas tardan en cicatrizar. No es que uno le pone una curita y dice para adelante. Y encima lo peor es de que sobre las heridas abiertas hay compañeros que le echan sal, que le meten cuchillo. Entonces, en verdad estamos ante un momento muy peligroso de la unidad de nuestro proyecto, y yo vuelvo a invocar desde la base, como un militante de base. No soy autoridad, simplemente soy un militante de base que con cariño le pide a las dos autoridades: resuelvan las diferencias, tómense en cuenta y vuelvan a caminar juntos para darle esperanza a nuestro país. Y si resulta que eso ya no se va a poder dar, díganlo. Pero eso de andar hermano presidente y por otra parte apuñalando, no funciona, porque eso genera desconfianza, incertidumbre en la gente de la calle, que ve cómo es que entre compañeros se están sacando la mugre. A mí no me va a ver insultar a ningún compañero, por mucho de que me insulten, porque soy respetuoso de ellos. Soy respetuoso de la historia y de dónde venimos, y quisiera una actitud parecida de nuestros compañeros líderes, ya sea para unirnos, ya sea para diferenciarse, pero respetuosa y transparente frente al pueblo. Álvaro, antes de esa llegada o de ese camino a una división, de darse, lo que se cuestiona y se menciona mucho en este último tiempo dentro de lo que está ocurriendo en el MAS es simple y llanamente, y lo pongo así, no es tan simple, pero básicamente es una pelea por el liderazgo. ¿Con miras a qué? Al 2025, a las elecciones. Por un lado Evo Morales, el futuro candidato a la presidencia, y por otro lado el actual presidente Luis Arce, también como candidato a la reelección. Pero hay una solución muy sencilla, Álvaro: las primarias. Para eso se inventaron pues las elecciones primarias, antes de dividirse, cada quien se vaya por su lado. ¿O no es una alternativa a las primarias para el MAS? Es una alternativa a las primarias. La otra alternativa es acuerdos consensuados al interior del Pacto de Unidad y las organizaciones sociales que conforman nuestro instrumento. La otra alternativa es un acuerdo político desde arriba que luego sea validado, refrendado o enriquecido con las bases. Hay muchas salidas. Lo importante es ponerse de acuerdo en torno a esas salidas. Tiene que haber voluntad para la unidad o voluntad para la no unidad. Ojalá que no haya eso. Pero en todo caso,
de una manera clara, de una vez. Este desangramiento de ambigüedades, de estoy pero no estoy, de eres mi amigo pero no eres tan mi amigo, lo que está haciendo es profundizar más las enemistades y profundizar más las divisiones que ya están comenzando a tocar la puerta de sectores de la base, del vecino, de las comunidades, de los sindicatos, y eso sería muy, muy grave. En esta situación que hoy se vive, y para evitar obviamente, me imagino, no llegar a esta instancia, decía usted que las primarias y daba otra alternativa con miras a lo que serán las elecciones 2025, me atrevo a preguntarle, ¿quién debería ser el candidato del MAS entonces? ¿Debería Luis Arce ir a la reelección? Yo lo he dicho desde un principio y fue objeto de crítica de los compañeros llamados arcistas. Este es un proyecto que nació de la mano de indígenas y hemos llevado y hemos acompañado, y me siento muy orgulloso de que un indígena aymara haya gobernado Bolivia y tiene que volver a manos de indígenas. En lo personal no vengo peleando desde ayer, vengo peleando desde hace 30 años atrás para que indígenas, aymaras, quechuas gobiernen nuestra querida patria. Y voy a seguir peleando por ello, porque de ahí vengo, ahí me he forjado, por eso entró a la cárcel, por eso me han torturado, por pelear porque la huifala ondea en este país y por pelear para que indígenas gobiernen Bolivia. Y voy a seguir peleando por ello. Entonces, de manera inequívoca, el 2025, nuestro proyecto tiene que volver a manos de indígenas. Pues eso no tiene la menor duda. ¿Será el compañero Evo Morales? Está ahorita es el más capacitado, es el que tiene más apoyo. Puede ser otro compañero, también puede ser otro compañero aymara, pero siempre y cuando cuente con el apoyo del liderazgo histórico que representa Evo Morales. Pero tiene que volver a manos de indígenas la conducción del Estado en Bolivia. Entonces, eso lo he dicho desde la primera entrevista, lo vuelvo a decir hoy, eso no va a cambiar. ¿Quién será el compañero de fórmula del compañero Evo? ¿Será otro indígena? ¿Será un intelectual? ¿Podrá ser Luis? Pues eso ya luego se ve, pero lo importante es que tiene que volver al liderazgo indígena, y hoy por hoy el que más oportunidades tiene es Evo, pero también hay otros jóvenes indígenas que tienen derecho a pugnar en acuerdo, consultando con sectores sociales y con Evo, y ante todo tomando en cuenta quién tiene la capacidad de unir. ¿Qué es lo que le reclamo? Ya no a Luis le reclamo, el gobierno tiene que volver a manos de indígenas, aymaras y quechuas, a pesar de que el vocero de la Iglesia Católica haya dicho de que no va a haber más indígenas gobernando en Bolivia. El señor diputado Bazán dijo hace unos días y nadie le ha respondido. Algunos diputados salen rápidamente a criticarme, pero nadie le está criticando a Bazán ese acto discriminatorio y ese acto racista de decir no van a gobernar indígenas en Bolivia. Eso le critico al compañero Luis, y le digo a los compañeros que están con el compañero Evo Morales, la posibilidad de que el compañero Morales vuelva a ganar las elecciones es que él haga lo que hizo el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, unir a Bolivia. ¿Qué es el evismo? Escrito yo un texto, el evismo en acción. El evismo es la capacidad de tejer alianzas, de unir sectores sociales. Eso fue la característica del evismo que permitió que Evo Morales se destaque como mejor líder que Felipe Quispe, que también emergió con mucha fuerza el año 2000 y 2003. Hoy por hoy hay que recuperar el evismo. Y el evismo es capacidad de tejer alianzas, capacidad de tejer acuerdos con todos los sectores, no de dividir, no de seccionar, no de enfrentar, no de parcelizar, sino de articular. Ese evismo es el que hoy necesita, lo digo como militante de base, con mucho cariño, pero también con mucha firmeza. Eso es lo que necesita Evo Morales de cara a quererse convertir en el candidato popular para regresar a la presidencia el 2025. Por lo que entendemos entonces, Álvaro, el Evo Morales de ahora no está haciendo eso, no está tejiendo alianzas, está dividiendo más bien, ¿o no? No está siendo suficientemente evista. Dime si quiere que se lo resuma. Evo Morales no está siendo suficientemente evista.
extraño ese abismo de los años de tejer, de sumar sectores, de juntar, de articular, de encontrar los puntos de acuerdo y no los puntos de desacuerdo con todos. Eso llevó primero a que Evo Morales sea el líder histórico, que lo disputaba con Felipe Quispe, y luego en segundo lugar de que sea el primer presidente indígena, y en tercer lugar de que gobierne 14 años. Usted hablaba, Álvaro, de indígenas, y me permito preguntarle, hablando de indígenas y esas posibilidades, ¿usted le gustaría, tiene ese deseo de que un indígena vuelva a gobernar Bolivia? Sí. ¿Y qué le parece David Choquehuanca, el actual vicepresidente? Es una opción abierta, y está también el compañero Andrónico Rodríguez, y está también algún compañero Aymara del Alto o un compañero quechua. Está abierto, pero también hay que ver en ese espectro de posibilidades de indígenas que vengan de la organización social, porque el MAS es un hijo del movimiento social, de los sindicatos, de las comunidades agrarias. De ahí tiene que nacer. Y ahí hay una diferencia. En el caso de nuestro compañero David Choquehuanca, que es un indígena aymara, muy respetado, por supuesto, no proviene de la matriz indígena. Andrónico sí, Evo sí, otro compañero del Alto también sí. Pero ¿quién tiene mayor prestancia y presencia histórica? Eso hay que ir sumando, ¿no? Entonces yo dejo abierto lo indígena. Tiene mayores probabilidades Evo por toda la trayectoria que él representa, pero lo central para mí es nuevamente el 2025, los indígenas tienen que gobernar Bolivia para todos los bolivianos, para indígenas y no indígenas, pero otra vez el poder tiene que caer en manos indígenas. Álvaro, ¿cómo afecta esta situación que hoy vive el movimiento al socialismo, que hoy se está viviendo? ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo afecta esta situación coyuntural del partido de gobierno, es decir, del movimiento al socialismo, la administración del Estado, especialmente en lo económico? ¿Cómo ve la situación actual de la economía en el país? Mire, hace tiempo vengo reflexionando, por lo menos desde el 2018, y eso se ha intensificado más, es que nuestro proceso de cambio se ha planteado un conjunto de metas en la primera oleada y gran parte de ellas las ha cumplido. Hemos nacionalizado los hidrocarburos y hemos convertido al Estado en el principal productor de nuestro país. El 35% del Producto Interno Bruto lo controlaba el Estado. Hemos hecho la Asamblea Constituyente, que ha devuelto la participación de los sectores populares en la armazón estatal, y hemos creado un régimen de autonomías. Hemos distribuido la riqueza y hemos reducido las desigualdades entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que tenían una diferencia de 1 a 170 veces. La hemos reducido a 38, a 39. Hemos sacado al 30% la población de la pobreza. Álvaro. Pero eso ya lo hemos concluido. Ahora toca, ya eso iba, toca una segunda reformas o reformas de segunda generación para que nuestro proyecto se prolongue mucho más. Y creo que eso está haciendo falta hoy. ¿No hay gestión económica en este momento, Álvaro? O sea, una gestión económica acorde al tiempo actual, a las necesidades actuales y a esta otra agenda. Claro, que lo que pasa es que el mundo también ha cambiado. Primero, hemos cumplido nuestra agenda y ahora hay que tener una nueva agenda. Segundo, el mundo ha cambiado. La crisis económica, mire, los bancos norteamericanos en quiebra, el 10º banco más importante en quiebra, el banco suizo que tenía más de 130 años de existencia ha sido liquidado, el Bundesbank alemán, que era el pilar de la economía europea, han caído sus acciones. Hay una desorganización de la economía mundial, tasas elevadas del Banco Central norteamericano que inciden en los préstamos de América Latina y de Asia y de África. Hay un contexto mundial modificado y es frente a eso que se deben tomar reformas. Yo había pensado que estas reformas podían postergarse para el 2025, pero cada vez estoy pensando que una parte de estas reformas necesarias para enfrentar el nuevo contexto internacional adverso y caótico
y las nuevas necesidades nacionales tienen que ser adelantadas en los siguientes meses. Es decir, necesitamos unas reformas de segunda generación del proceso de cambio, una parte ahora y las principales a partir del 2025. Álvaro, hablando de ese contexto, que creo que es conocido, pandemia de por medio, contexto nacional e internacional sobre todo que acaba de describir y mencionar, ¿usted considera que bajo esa circunstancia el modelo económico que ha llevado durante tanto tiempo el movimiento al socialismo está agotado? No. ¿Por qué? Porque es el modelo al que tiende el mundo. A ver, explíqueme eso, ¿cómo? ¿Por qué? Primero, déjeme recomendar a mis amigos neoliberales criollos que hay en Bolivia que se vayan a leer el texto del Fondo Monetario Internacional sobre la fragmentación geopolítica. Es un mar de lágrimas de lo que está pasando en el mundo y de cómo la globalización se está fragmentando en zonas, cómo está renaciendo el nacionalismo económico, así le llaman, y cómo están resurgiendo políticas de industrialización, de presencia del Estado, de subvenciones a la economía. Eso que era un pecado para los neoliberales, ahora lo están admitiendo de que así es el mundo. Oigan, pero esas cosas las hemos hecho aquí nosotros desde hace más de 15 años atrás. A donde ahora apunta el Fondo Monetario Internacional y donde tibiamente, y donde apuntan las reformas de Biden y las reformas de la Unión Europea, es hacia un régimen de economía híbrida, mercado interno, mercado externo, redistribución de la riqueza, apoyo a la industrialización, papel protagónico del Estado en la economía, de manera directa o de manera indirecta con los empresarios. ¿Es a la corrupción? Ese es el único modelo que ahora hay en el mundo. Se está cayendo a pedazos y ni con salivita van a pegar los retazos del neoliberalismo en el mundo. Y lo que está surgiendo es este tipo de modelo híbrido que combina lo externo con lo interno, que combina Estado con sector privado. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, solamente que ahora necesitamos un nuevo empuje. Y por eso le llamo reformas de segunda generación, en el marco del modelo, que es el que ahora está comenzando a prevalecer en el mundo entero, darle un nuevo impulso. Y ese nuevo impulso pasa por un conjunto de medidas inmediatas y un conjunto de medidas a mediano plazo. Álvaro, a ver, hablando un poco en sencillo para la gente, para la población en su conjunto, en Bolivia, ¿no? Porque obviamente hablamos de números, de macroeconomía, y muchas veces la gente lo que percibe es el día a día. Incluso hace un par de semanas atrás, y ante esta situación que se vive con el tema de los dólares, el propio ministro de Economía aceptó que lo que ha habido y sigue habiendo, porque es lo que se ve, es una iliquidez de dólares en el país. Entonces, mi pregunta es, en sencillo para la gente, ¿está bien o está mal la economía en el país en este momento? Obviamente, en su análisis, tomando en cuenta lo externo, lo que está pasando, las calificaciones que ha recibido Bolivia también de entidades internacionales en el sentido económico y macroeconómico, el tema de las reservas, obviamente, internacionales. ¿Cómo está la economía hoy desde su visión, Álvaro? La economía está enfrentando problemas imprevistos del contexto internacional y hay que remontarlo. Primer problema, falta de liquidez en el acceso a dólares. ¿Se puede? Eso no se vio en el gobierno de ustedes, por un motivo, Cecilia, que es que cuando estábamos nosotros, el Estado, fruto de las nacionalizaciones, exportaba el 57% de total las exportaciones. Y entonces, como el Estado exportaba, los dólares de su exportación entraban al Banco Central, evidentemente. Y entonces las reservas internacionales se dispararon de 1.700 a 15.000. Cuando el Estado va perdiendo presencia en la estructura económica, los dólares quedan en manos privadas. Una parte de los privados lo meten al país, otra parte lo saca afuera. No para comprar insumos, sino para guardarlos. Algunos los han sacado en lo que se llamó estos temas de los paraísos fiscales, que fue estudiado por la Asamblea Legislativa el 2016-17, y otros hoy por hoy lo están sacando del país porque las tasas de interés del dólar en Bolivia
respecto a las tasas de interés, si uno guarda sus dólares, los empresarios guardan sus dólares, algunos de ellos en el extranjero, es en Estados Unidos del 5.5. Entonces dicen, saco mis dólares de Bolivia y me los llevo a Estados Unidos. Eso no lo hace el pueblo o el pequeño comerciante, no tiene el mecanismo, lo hace el gran exportador. Ese es un problema. Pero entonces no hubo previsión para que esto no ocurra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay que hacer frente a eso? En lo inmediato, aprobar la ley del oro, que nos va a permitir comprar oro y venderlo en dólares. El Estado va a recibir esos dólares. Va a comprar en bolivianos y va a recibir dólares vendiendo el oro. Y eso es este año. Hemos exportado 3.000 millones de dólares en oro el año pasado. Por lo menos 1.000 o 2.000 podían haber sido introducidos al circuito del Estado si el Estado exportaba o vendía ese oro. Pagando el mismo precio que ahorita el comerciante paga a los cooperativistas. No se toca el precio a los cooperativistas. Simplemente se toca quién es el titular de la venta al extranjero. ¿Un privado, comercializador o el Estado? La segunda cosa, aprobar los créditos en la Asamblea. Tenemos 1.400 millones de dólares de créditos, de los cuales 1.000 millones, 1.050, son de disponibilidad del Tesoro General del Estado para rápidamente resolver los temas de iliquidez. Es la segunda medida. La tercera medida, controlar muy rápidamente el contrabando de hidrocarburos hacia el extranjero. Hay un excesivo contrabando y ya brutal de cisternas, se dice, a países externos. La cuarta medida es, hay que sentarse con los empresarios. Y al viejo estilo de Evo y Álvaro del año 2011 con los banqueros. Les tenemos una noticia buena y les tenemos una noticia mala. La noticia, ¿cuál quieren primera? La noticia buena. La noticia buena, ¿cuál es? No vamos a establecer control del comercio exterior, porque lo podemos hacer. Es decir, el Estado puede obligar a todos los exportadores a que cualquier exportación que va al extranjero pase obligatoriamente las divisas por el Banco Central. Esa va a ser la noticia buena, si quieren dar una noticia buena. ¿Cuál va a ser la noticia mala? Señores, tú que exportas tus 60, tú que exportas 50, tú que exportas 100, tú que exportas 300, sus dólares me los traen rápidamente a Bolivia. Y tienen 15 días o tienen 2 meses para que esos dólares entren al circuito financiero boliviano. Son sus dólares, nadie les va a expropiar, pero esos dólares tienen que regresar a la economía boliviana a acelerar la liquidez. Eso en lo inmediato, Cecilia. Si es que las cosas se ponen un poco duras, yo me animaría al control del comercio exterior. Esperemos que no llegara a eso. Depende cómo van las negociaciones con el sector empresarial. Y en lo estructural, el Estado tiene que recuperar el protagonismo en la economía. Hoy por hoy el Estado solo exporta el 27%, del 55, 56 al 27. Nuevamente el Estado tiene que convertirse en el gran exportador de la economía boliviana. ¿Y eso qué significa? Exportar el oro, tener empresas del oro del propio Estado. En tercer lugar, acelerar el proceso de litio y de su industrialización. Estamos muy atrasados con el tema del litio. Ya deberíamos estar exportando el 24 y el 25, pero nos estamos atrasando. Eso hay que acelerar. Mejorar el tema regulatorio para aumentar exploración y explotación con mercados seguros en los países vecinos. Es decir, un conjunto de medidas que van a tener una repercusión en los siguientes año y medio, 2 años que tengamos por delante. Me llama la atención, Álvaro, que cuando usted habla de esas que son recomendaciones, sugerencias suyas, no mencione los hidrocarburos, que en su momento fueron pues el sostén del país, el boom, la época de las vacas gordas, así como se la denominaba por los enormes ingresos y precios, evidentemente, y que en este momento es un desangramiento a nuestro país porque la subvención va creciendo. Y recuerdo, y usted lo debe recordar mejor que yo, que a usted le tocó revertir la medida de tratar de nivelar los precios de hidrocarburos el año 2011, en diciembre del año 2011, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hidrocarburos? Ya sabemos que mar de gas no hay. ¿Hay que saltar al litio, de los hidrocarburos al litio, es lo que quiere decir o no? No, lo he mencionado, Juan Carlos. Si usted revisa bien mis palabras en los últimos 30 segundos. He mencionado el tema de los hidrocarburos. Hay que acelerar exploración
hay que acelerar explotación de los hidrocarburos. Seguimos teniendo reservas de hidrocarburos, pero evidentemente van a tardar año, año y medio, o a veces más, hasta 2 años, hasta hacer madurar las nuevas exploraciones. Somos un país hidrocarburífero y seguiremos siendo un país hidrocarburífero, pero hay que complementar porque la economía crece. Hay que complementar con el tema del litio, hay que complementar con el tema del oro, hay que complementar con ampliación de frontera agrícola. Al sector empresarial hay que colocar una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que hay que fomentar la ampliación de la frontera agrícola. Mire, Juan Carlos, Bolivia apenas produce en el 5%, 4% de su territorio. Alemania, un país industrial, produce en el 17% de su territorio. Estados Unidos en el 13%. Hay que ampliar frontera agrícola. Pero, ojo, señores exportadores, hay que ver los mecanismos de ampliar rápidamente con el sector privado la frontera agrícola, pero inmediatamente establecer las reglas de siempre. Primero se abastece mercado interno, luego lo que quieran para exportación y sus dólares. Sus dólares regresan a su propiedad, en el banco que quieran, en su colchón si quieren, pero regresan a Bolivia para dinamizar la economía de los bolivianos. ¿Nos alcanza el bolsillo para seguir subvencionando, Álvaro? Los hidrocarburos, quiero decir. Hay que establecer un mecanismo, hay que hacer reformas impositivas también, Juan Carlos. Ahorita modificar el precio de los hidrocarburos es muy complicado porque se le pueden desajustar otras variables económicas. Lo que sí hay que controlar muy bien el tema de contrabando. Es terrible el desangramiento con el contrabando. Y hay que obtener de otros ámbitos los impuestos necesarios para garantizar la subvención a los hidrocarburos. Yo sigo pensando una reforma tributaria que no afecte ni a la clase media, ni al comerciante, ni al cooperativista, sino que afecte a los grandes ricos de nuestro país. Entonces también una reforma tributaria en estos momentos de complicaciones internacionales para garantizar de que se mantenga el precio de los hidrocarburos subvencionados. Le doy un dato, Juan Carlos. A ver. No somos el único país que subvenciona los hidrocarburos. Alemania, España, Francia, Italia subvencionan en promedio entre el 3 y el 5% de su Producto Interno Bruto el precio energético, el precio de los energéticos en su país. Es decir, el mundo está tomando medidas para subvencionar los energéticos en este momento de disparada de los precios del petróleo y del gas a nivel internacional. Bolivia no es una excepción. No es una anomalía económica. El mundo está comenzando a subvencionar los energéticos, claro, pero y Álvaro, Bolivia tiene que hacerlo. El otro día el ministro de Economía le dijo al gobierno de Evo Morales, precisamente, donde usted era el vicepresidente, que poco se hizo para que ese dinero, esa enorme cantidad de dinero que entraba por los ingresos de hidrocarburos, se lo reinvierta para que no pasemos esta situación de vacas flacas, es decir, para que los hidrocarburos nos sigan dando de comer. Siempre va a ser necesario más inversión en exploración y en explotación. Nunca va a ser suficiente. Pero también tome en cuenta lo siguiente, y este es un dato que los economistas saben. En el mundo entero, a partir del año 2015, se redujo a nivel de todas las empresas del mundo de un 20 a un 25% las inversiones en exploración. Y eso también repercutió en Bolivia, en la propia actitud de las empresas extranjeras que cumplen servicios en Bolivia. Todo el mundo vivió un periodo de bajón de inversiones en exploración, y Bolivia no fue la excepción. Pues ahora hay que remontar rápidamente eso, como también está sucediendo en el mundo entero. Álvaro, nosotros esta noche queremos agradecerle que nos hubiese acompañado aquí en el programa, obviamente hablando no solo de política, en esta última etapa también de economía, y creo que ha sido importante también poder escucharle. Gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Álvaro García Linera nos ha acompañado esta noche, ex vicepresidente del país, con la coyuntura política, pero también aprovechando para hablar un poquito de todo, sobre todo esto que preocupa, que es la economía en Bolivia. Tenemos que avanzar en que no me pierda. Consejos a esta hora. Kimberly, estamos contigo. Así es, Cecilia. Juan Carlos, hacemos un paréntesis con la información para poder